Buenas, ingeniero. Nosotros le vamos a explicar aquí lo que es la tarea práctica examen que nos había dejado. El primer paso que hicimos nosotros para realizar esta tarea es meter las variables, meter los set de datos en variables, como aquí lo mostramos. Y lo primero que hicimos es hacer un summary de autos para ver se podría decir, todos los datos que posea este set de datos que es autos. Y como la primera pregunta era ver a qué correlación existía entre la edad de los autos y qué relación había entre las mías que hacía. Lo que hicimos es una correlación entre la variable autos y la cantidad de kilometraje que hace. Y como podemos notar en el resultado, nos dio un 0.73. Eso quiere decir que sí hay una correlación, porque se acerca al 1. Esto quiere decir que dependiendo de la edad que tenga un carro, más millas podría ser. Lo que hicimos aquí es una gráfica plot, que igual metimos los mismos datos, que sería el kilometraje y la edad. Como podemos ver, el kilometraje va en las ejes X y la edad va en las ejes Y. Y como podemos corroborar en las respuestas, podemos notar que las millas recorridas tienen un crecimiento exponencial con respecto a la edad del auto. Entre más años de antigüedad tiene un auto, más millas recorre. Y también notamos que hay datos atípicos que se salen de la normalidad. Esto nos da a entender que entre más edad tiene un carro, más millas ha recorrido. Y esto lo podemos observar claramente porque entre más años esté el carro en circulación, claramente más millas ha logrado recorrer. Ahora la pregunta 2 nos dice que explique e interprete el modelo obtenido. ¿Cuántas millas en promedio recorre el carro por cada año según uso del modelo obtenido? Como podemos, para resolver esta pregunta, hacemos una suma de medias para corroborar, porque en este caso ya no tenemos uno, sino tenemos dos datos. Lo que tenemos es el dato de kilometraje y la edad. Como podemos observar, aquí hace una suma de medias y nos da el resultado de la respuesta. El promedio por cada año de uso que recorren es de 33.00417 millas. Este es el resultado que nos da la suma de medias con respecto a la pregunta del inciso 2. A ver, el enunciado 3 dice, construya un boxplot del precio de venta por región y discute la gráfica. Dice, según la gráfica vamos a obtener nuestras conclusiones utilizando la función aggregate. Haga un análisis del precio de venta promedio de los autos en función de la región geográfica de donde proviene. Entonces lo que hacemos, guardamos o creamos una variable que guarde el resultado que nos arroje la función aggregate, donde vamos a evaluar las variables precio y región. Vamos a obtener la media de cada uno y del set de datos autos. Entonces, con los datos que nos arrojó, podemos dar nuestra primera respuesta, que sería, podemos observar que en los resultados de los autos que se venden en la región de Europa hay una diferencia considerablemente grande entre los autos vendidos en la región de Asia y Estados Unidos. Entonces, realizando nuestra gráfica para confirmar o hacer una comprobación gráfica, se hace un boxplot para evaluar una variable cualitativa con una cuantitativa, donde evaluamos la variable precio y la región. Y nos damos cuenta que aunque hayan datos atípicos de la región de Asia y Estados Unidos, aún así en la región de Europa siguen siendo más alto, o el promedio de venta sigue siendo más alto que en los otros dos continentes. Nuestra respuesta sería, confirmamos nuestra primera respuesta. Y aunque en las tres regiones se registran datos atípicos, los autos vendidos en la región de Europa son más caros que en Asia y Estados Unidos.
A ver, para el enunciado número 4 dice, para el segundo set de datos, explore tanto gráfica como analíticamente la relación entre la variable género y la decisión de seguir estudiando un posgrado. Si existe una diferencia significativa, basándose en la gráfica, ¿qué podría decir del prejuicio que las mujeres son más indecisas que los hombres? Entonces, el primer procedimiento que hicimos fue crear una tabla de contingencia para cruzar dos valores, o dos variables, perdón, y nos arroja los resultados de los que dicen que no van a seguir, los que están indecisos y los que sí. Y utilizando un gráfico de mosaico para analizar dos variables cualitativas, nos arroja el siguiente gráfico. Nos damos cuenta que hay a ver, en los que no, se podría decir que hay Esta pareja. la cantidad de mujeres y hombres no están decididos en seguir un posgrado. En los que están indecisas o tienen una posibilidad de sí y no más alta, sería el de las mujeres. Eso es bastante diferencia entre el sexo masculino. Y los que sí, los datos arrojados por la tabla o visualmente podemos ver que las mujeres son menos que los varones a comparación del gráfico anterior. A ver, y planteamos nuestra siguiente hipótesis. La hipótesis nula son variables independientes que no hay ninguna relación. Y nuestra hipótesis alternativa que dice no son variables independientes, que sí hay una relación. Entonces realizamos un t-test y un modelo de Pearson que nos arroja un valor del p-value que sería 0.4948. Este es mayor a nuestro nivel de significancia. Entonces, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa. Nuestra primera respuesta sería, se confirma que las variables son independientes, por ende, no se confirma que exista relación entre el género para tomar una maestría. Nuestra segunda respuesta sería, normalmente los hombres buscan mejores opciones para generar ingresos, dado que tienen responsabilidades o un poco más de gastos a comparación de las mujeres. Y la tercera respuesta sería, en el caso que las mujeres sean indecisas en tomar o seguir la maestría, puede ser afectada si tiene familia o si tiene, se podría decir que son madres solteras y por estos factores les dificulta seguir la maestría. Ahora nos toca el inciso 5. Analiza el promedio respecto al grado utilizado en Boxplot y análisis de variables, ANOVA. ¿Existen diferencia entre el promedio de notas para los distintos grados? Y nosotros planteamos nuestra hipótesis nula, que sería, no hay una diferencia grande en promedio de notas con respecto a los grados, y la hipótesis alternativa. Existe una diferencia grande en el promedio de las notas de los grados. Lo que hicimos es una gráfica boxplot, con lo que agregamos la variable promedio y también lo que es la variable grado. Y como podemos comprobar en el gráfico, las medias casi no tienen mucha diferencia, se podría decir que no influye mucho respecto al grado en el que está. Y llegamos a la conclusión que la gráfica nos muestra que no existe gran diferencia entre ellas. Y lo que hacemos es hallar la función ANOVA. Hacemos el summary de la función ANOVA y nos tira que el PR es mayor a F, que sería el resultado de 0.67. La respuesta con los datos de PR sería mayor a F, igual a 0.67. Nos da a confirmar que no existe tal diferencia de promedios con respecto al grado. Como decíamos aquí en la gráfica, nos mostraba que no hay mucha diferencia en el promedio respecto al grado que cursa cada uno. Ahora nos toca lo que es el inciso 6. Explore tanto gráficamente como analíticamente si existen diferencias significativas entre la expectativa salarial después de graduarse y después de 5 años de los hombres y las mujeres.
¿cómo cree que esto incide en la toma de la equidad de género a nivel laboral? Para comprobar qué tan cierto es esta pregunta que nos dice, pues nosotros hacemos un box plot para meter variables cuantitativas como cualitativas, ya que en este caso tenemos lo que es la variable salario, se podría decir, que es una variable cuantitativa, y la variable género, que es una variable cualitativa, por lo que usamos un box plot para poder relacionarlo. Y como mostramos en la gráfica, se podría decir que hay una gran diferencia en cuanto a las medias. Se podría decir que las mujeres cuando inician a trabajar no tienen una expectativa salarial muy alta, sino que se conforman, creo que, con lo que tienen. En cambio, con los hombres, se podría decir que así, después de graduarse, buscan un sueldo mucho más grande que el de las mujeres. Claramente notamos aquí en las gráficas que hay datos atípicos. No siempre todas las mujeres se conforman con esa misma cantidad o buscan un aumento después de graduarse. Podría decir que sí, como en todos datos, hay personas que son más inteligentes o más vivas que no se conforman con tan poco. Y lo que hacemos ahora es una diferencia de medias para ver qué tanto están correlacionadas esas dos medias. Nos vamos y nos tiramos que nuestro pi válido es de 0.03743 y es lo damos con nuestro nivel de significancia que del 0.5 y vemos que la respuesta se rechaza la hipótesis nula. Si hay una diferencia salarial de hombres y mujeres después de graduarse, era lo que estábamos diciendo, que las mujeres no, como mostraba en la gráfica, las mujeres cuando después de graduarse no buscan un aumento tan fácil como los hombres. Y ahora lo que vamos a ver es respecto a los 5 años después de graduarse, cuando ya llevan más de 5 años trabajando, logramos ver, igual hacemos la misma gráfica boxplot, con respecto que vemos ahora las medias casi se igualan, e incluso vemos que hay más datos de mujeres más atípicos con respecto. Esto quiere decir que entre más años lleva trabajando la mujer, como que se va agarrando confianza, y eso es bueno. Y también logramos ver que ahora el hombre, cuando lleva más de 5 años trabajando, no busca lo que es un aumento o ganar más, sino que ahora las mujeres son las que buscan ganar más con respecto después de 5 años después de graduarse. Lo comprobamos con la hipótesis nula. De 5 años después de graduarse, la expectativa salarial se nivela. Y la hipótesis alternativa, 5 años después de graduarse, la expectativa salarial se mantiene igual como 5 años atrás. Le hacemos una diferencia de medias para comprobar qué tan cierto sea eso. Y nos da el pi válido. Y logramos ver que nos da un valor de 0.08. Entonces tiene una gran correlación y la respuesta sería: la hipótesis nula no se rechaza, la expectativa salarial se nivela con ambos géneros. Esto nos da a entender que cuando lleva más tiempo trabajando más la mujer, como que agarra más confianza, eso la hace a tener la misma mentalidad, se podría decir, de un hombre, y hasta que lo supera. A ver, el enunciado número 7 dice: para el set de datos de restaurantes, construya un histograma de evaluación total y discuta su forma. Podría afirmar que los datos son normales utilizando una prueba de Shapiro. Valide la normalidad de los datos, luego calcule la media y la desviación estándar. Basado en la media y desviación, y utilizando la distribución normal, calcula la probabilidad que un restaurante obtenga una evaluación total mayor a 70 y compare con la proporción de restaurantes en el set de datos que fueron evaluados con 70 o más. ¿Qué tan cercano es el valor teórico con el experimental? Entonces lo que hacemos, el primer enunciado, se hace un histograma de la evaluación total y podemos ver que gráficamente podemos observar que la media está entre 55 y 60 puntos. La forma es de una campana de Gauss.
los datos son normales, para confirmar se hará la prueba de Shapiro. Si el comportamiento de las variables son normales. Entonces se hace un Shapiro.test y si nuestro nivel de significancia es de 0.05 y el valor que nos arroja la prueba de Shapiro es de 0.6054, el p-value es mayor. Entonces muestra que tiene un comportamiento normal. La desviación estándar de la variable y la media se hace en una variable, o sea, se tiene una variable que sería 6.7525 y se hace la media total, que sería 58.72. Y buscamos la probabilidad de que un restaurante tenga una calificación mayor a 70 puntos. Nuestra hipótesis nula sería total es mayor a 70 puntos y la hipótesis alternativa si es menor a 70 puntos. Entonces hacemos una probabilidad normal que sería 70. Le metemos los valores obtenidos de la desviación estándar y la media y nos da un resultado bastante alto, casi exacto a la unidad, se podría decir. Entonces la probabilidad es muy alta de que un restaurante tenga una calificación alta a 70 puntos. Pero para esto vamos a hacer una comprobación con una tabla. Y hacemos una tabla del set de datos restaurante de la variable total. Y con los datos los datos obtenidos, la respuesta que podemos concluir, o la conclusión que tenemos, es que los resultados muestran que solo 3 restaurantes tienen una calificación mayor a 70 puntos, pero que la media de puntuación de los restaurantes sigue siendo entre 56 y 60 puntos, se mantiene. El enunciado número 8 dice: realice un análisis exploratorio y uno confirmatorio sobre la diferencia de evaluación total de un restaurante según su ubicación. Si existe alguna diferencia, entonces realizamos una variable de una gráfica boxplot para evaluar una variable cuantitativa y otra cualitativa. Y a simple vista podemos ver que no hay mucha diferencia entre un restaurante que esté en la ciudad y otro que esté en los suburbios. Sería la hipótesis nula, sería no existe diferencia de calificación por la ubicación del restaurante. Nuestra hipótesis alternativa sería existe una diferencia entre las calificaciones obtenidas por la ubicación de los restaurantes. Hacemos una diferencia de medias. Y nuestro nivel de significancia va a ser de 0.95. Y el valor obtenido es 0.7242, que es el valor que nos arroja el p-value. Este es mayor a nuestro nivel de significancia, entonces nuestra respuesta sería: nuestro p-value es mayor a nuestro nivel de significancia, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. La calificación obtenida no depende de la ubicación del restaurante, o que si un restaurante está en la ciudad o en los suburbios o afuera de la ciudad, eso no impide que el restaurante obtenga una alta calificación. Ahora que ya terminamos las preguntas que nos había dejado, estos son los análisis que nosotros nos planteamos. Este es el número 1. La hipótesis nula, se podría decir: los autos no tienen relación respecto al precio durante los años. Y la hipótesis alternativa: el valor de los autos depende del año que fueron fabricados. Hacemos una regresión para ver qué relación tienen estos datos entre las variables año y precio. Como podemos ver en la regresión, y luego hacemos un summary de la misma función regresión y nos tira todos estos datos para ver qué nivel de significancia se podría tener. Y luego hacemos una gráfica plot de los mismos datos, autos con respecto al precio y también con respecto al año. Como podemos comprobar, nosotros nos planteamos la variable X, que sería el precio, y la variable año, que sería la variable Y. Como podemos observar, hicimos una correlación para ver qué tan correlacionados estaban estos datos, y podemos ver que en la correlación no hay mucha, porque nos da un 0.36. Esto no, se puede decir que hay un poco de correlación, pero no es tanto para decir 100% que depende del el precio, dependiendo del año. Y eso lo podemos comprobar porque a veces hay autos que llevan más años
de que fueron fabricados y aún así son más caros que los actuales. Pero esos dependen porque hay autos que son para coleccionistas, se podría decir, y ahí es cuando estas variables casi no se correlacionan, porque es cierto, sí hay una pequeña correlación y lo comprobamos en la respuesta. La correlación lo que nos dice es que acá con las variables no están tan correlacionadas. La correlación no es muy buena, pero sí hay algo que nos indique que sí hay una pequeña correlación, ya que si está muy cerca a cero, no hay correlación, y que si está muy cerca a uno o menos, la variable es correlacionada. También lo que llegamos a concluir es de que a menor precio, mayor son los autos con más años de uso. Y tiene sentido porque no se pueden encontrar autos baratos que tengan muchos más años desde que los compramos, por lo mismo que se van devaluando. Y ahorita vamos con la segunda, que nos planteamos en este caso, la hipótesis nula. El modelo de los autos no depende de la región. Y la hipótesis alternativa, el modelo de los autos sí depende de la región que está ubicada. Aquí hacemos una tabla con las variables modelo y la región para comprobar que si el modelo del auto depende de la región en la que esté. Y es que esto no lo podemos dar cuenta. Aquí igual hicimos un mosaico plot para lograr ver, distinguir, pero como eran demasiados datos, casi no se puede distinguir bien. Entonces lo que hacemos es una operación chi cuadrado para analizar en este caso, que son el modelo dependiendo de la región. Como tenemos tres regiones que son Asia, Europa y Estados Unidos, lo que hacemos es ver al final qué resultado nos da esta prueba de chi. Y para comprobarlo, podemos ver en la gráfica de Pearson, que también tenemos aquí, encontramos el P válido y lo comprobamos que si es mayor o menor dependiendo de el nivel de significancia. En este caso es de 0.05. Y nos damos cuenta que el P válido es mayor a 0. Menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa. Si es mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. En el modelo de los autos no depende de la región. El modelo de los autos sí depende de la región en que está ubicada. Y la respuesta, no son variables independientes. Si hay relación, esto quiere decir que el modelo sí depende de la región donde se encuentra. Tiene mucho sentido porque no es lo mismo un auto que es fabricado en Estados Unidos y se exporta, o viceversa, se va a un auto japonés o un asiático. Esto tiene que ver mucho con la región. Y, y cabal hacemos un summary de la variable que nos tocamos para poder observar qué tantos datos posee este segundo set de datos. A ver, nuestro siguiente análisis sería, nuestra hipótesis nula sería el gasto que tiene que ver con la edad, y la hipótesis alternativa, la edad no tiene que ver con el gasto de las personas. Entonces hacemos una correlación de la edad con el gasto y vemos que nos arroja un resultado inverso, negativo se podría decir. Nuestra respuesta sería: no hay nada de correlación entre la variable, lo que quiere decir que la edad no influye en cuánto gasta una persona, o si una persona de edad avanzada gasta más que una persona joven o viceversa. Hacemos una gráfica plot de dos variables, una variable cualitativa y otra cuantitativa, y podemos observar que las personas de menor edad, se podría decir, a comparación con las personas de 35 años en adelante, gastan un poco menos, perdón, que las personas de 25 años hacia atrás. Entonces, la hipótesis no, la otra vez sería basada en la gráfica, dice son variables independientes, que no hay ninguna relación. Nuestra hipótesis alternativa no son variables independientes, que sí existe una relación.
hacemos una diferencia de medias. Con el valor obtenido del p-value hacemos la comparación si es menor a nuestro nivel de significancia y nuestro resultado es verdadero. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa. Y como podemos notar en la gráfica, los datos no tienen nada de correlación, por lo que la edad no influye en cuánto. La edad avanzada no influye en que las personas gasten más. Nuestro siguiente análisis sería las millas recorridas de un auto depende del año de fabricación o la antigüedad que tiene. La hipótesis alternativa sería las millas recorridas de un auto no depende del año de fabricación. O si un auto viejo tiene menos recorrido que un auto nuevo. Entonces hacemos una correlación de las millas con el año y nos arroja un número inverso, se puede decir, o un resultado negativo. Y la correlación es inversa y sí tiene una buena correlación, dice. Hacemos una gráfica plot para dos variables cuantitativas. Planteamos nuestra hipótesis nula de la gráfica, son variables independientes. Y nuestra hipótesis alternativa sería no son variables independientes. Hacemos una diferencia de medias con el dato obtenido del p-value. Lo comparamos con nuestro nivel de significancia, que es menor al 0.05%, y el resultado obtenido, que es verdadero. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa. Y sería nuestra conclusión que, como se puede notar, ya comprobamos el nivel de significancia con el p-value y nos da que sí hay relación en estas dos variables. Lo que quiere decir que entre mayor año o años de antigüedad, es casi probable que tenga más kilometraje o que un auto o un automóvil más antiguo o con más años de antigüedad recorra mucho más distancia que un auto de modelo reciente. Y ahora nos toca lo que sería la última pregunta que nos planteamos. Si la hipótesis nula sería el precio influye en el kilometraje que hace el auto, y la hipótesis alternativa, el precio no influye en el kilometraje que va a hacer un auto. Hacemos una correlación para ver qué tan correlacionado, valga la redundancia, esté en estos dos datos, que sería la variable precio y la variable kilometraje. Como nos podemos notar, nos da un dato negativo, que eso es que existe una correlación inversa. Y notamos que tiene muy poca correlación. Eso quiere decir que hay correlación, pero muy poca. Así que no es tan acertado decir que a mayor precio va a ser un mayor kilometraje. Todo depende de las personas que lo manejen y la necesidad que tengan. Como una persona puede comprar un auto más caro, pero lo utilice menos, por ejemplo, hace menos kilometraje. Y por otro lado tenemos a una persona que compra un auto mucho más barato, pero lo utiliza para hacer más viajes, por lo que por lógico va a ser más kilometraje. Y en total eso es toda la presentación que grabamos nosotros para el curso de estadística y espero que les haya gustado. Muy buenas noches, ingeniero.